first speaker on stage. The talk will be about protecting the wild. Estamos recibiendo a la primera expositora. Recibámosla con un aplauso. Jutta Buschbaum. Muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Jutta Buschbaum. Soy una bióloga en evolución. Hice mi doctorado en la Universidad de Chicago trabajando con hongos que viven en simbiosis con algas y rocas. Después hice un postdoc en bioinformática y volví a trabajar con genética del bosque. Después, 10 años trabajé en genética y tratando de fijarnos en lo aplicado. Y cómo movernos al aplicado no es trivial. Entonces lo que voy a presentar es una manera tecnológica de usar datos genómicos para proteger la biodiversidad y para usar herramientas genéticas. Entonces, este verano, la sequía, el reporte de la IPBES para la biodiversidad y servicios ecosistémicos, los resultados fueron muy preocupantes. Alrededor de 1 millón de animales y plantas están en este momento amenazadas. Y hay muchas especies que ya son especies muertas caminando, que no se pueden reproducir de una manera sustentable. 1/3 del riesgo de extinción de especies apareció en los últimos 25 años. Solamente para darles una idea de la relación de la que estamos hablando. Currently, the rate of the extinction risk is already at least tens to hundreds of times higher than it has averaged over the past 10 million years. Ahora la tasa de extinción es de 10% más alta que en los últimos 10 millones de años. De 10 a 100 veces más alta. Y esto es causado por el cambio en la tierra y en los mares. El reporte de IPBES también habla de cómo transgredimos los límites terrestres, planetarios. Y como transgredimos estos límites, estamos a una transición a un nuevo estado que no sabemos cómo va a ser. Entonces, todos estos hechos que el reporte enumeró son muy negativos y estaba muy feliz de leer que también presentaron que también hay gente que están haciendo más cosas que la mayoría de nosotros y que descubrieron que muchas prácticas de pueblos indígenas en comunidades locales están protegiendo la biodiversidad domesticada muy bien. Hoy, una gran proporción de la biodiversidad terrestre está en áreas cuidadas por gente indígena. Y estos ecosistemas están más intactos y están mejor cuidados y están... Entonces tenemos ejemplos de estilos de vida que son mejores que la mayoría de nosotros. Y yo sé que la solución no va a ser fácil y no va a ser fácil llegar ahí, pero podemos ver lo que están haciendo ellos y tomarlo de ejemplo.
All of this sounds, Todo esto suena, it's a global report and it es sounds un quite far reporte away. global y Probably suena somewhere como in algo muy lejano, como algo en los Actually, trópicos, pero en realidad las threats to especies, las biodiversity amenazas a la biodiversidad also directly están en todos in lados, front of our own también doors. en nuestra propia Um, casa, This summer, enfrente de nuestra propia casa. a paper came out from En two verano colleagues salió from un the estudio University of de Greifswald nuestros colegas en Greifswald, analyzed the long-term que analizaron dataset about leaf beetles, and they were asking if we already have a decline of datos leaf beetles in de largo Europe. tiempo si tenemos So they una pérdida de biodiversidad en Europa. compiled a long-term dataset of leaf beetle Entonces, observations gracias. for Central Se Europe, fijaron cómo starting cambiaba from la 1900 biodiversidad de los escarabajos en Europa to Central 2017, so entre spanning 120 years. em, What they find en is that 120 años y lo que systematic descubrieron es reports on que, leaf beetles and leaf beetle observations el reporte sistemático muestra here are increasing during this time span, and but despite the fact that que we have, like in the last 2 decades, en las últimas 2 décadas high tenemos numbers of reports, un gran número de reportes y de observaciones de esta gente, el número de especies está decayendo. slightly declining, but Un poco, está decayendo un poco, pero la pregunta es si esto es real o no. what was most worrisome to the authors is that Y lo peor en este in the reporte es the que dataset, the number que of species here el número de especies were having more reports, que tenían más reportes también bajó, species that showed less reports than before. y que el número de especies que tenían menos reportes que antes. So these kind of long-term Bueno, este tipo de base de datos de largo plazo tienen que ser interpretados y hay que interpretar estos patrones. Y no es claro, no es claro si este patrón es estadísticamente significativo, pero si lo vemos un poco más, nos vamos más atrás y nos vamos a nuestra información que tenemos ya. Si vemos ¿cómo creen ustedes que se ve el estado actual? ¿Se ve bien o se ve preocupante? Entonces dijimos que el conocimiento me dice que estos resultados si están sesgados o no. Una vez que tengamos una señal de significancia estadística, va a ser muy tarde cuando tengamos esa señal. Ahora he estado hablando de escarabajos de hoja. Los escarabajos son el grupo de insectos más grandes, es una familia muy grande, es más de 400.000 especies y en todo el mundo. Y aquí en Alemania tenemos más de 50.000 diferentes especies. Perdón, 470. Bueno, ¿y cómo sabemos qué especies tenemos? Bueno, ese es el trabajo de los taxonomistas. La taxonomía es la ciencia de nombrar, definir y clasificar los grupos de organismos biológicos basándose en las características comunes. Entonces, uno podría imaginarse una mujer con un gorro divertido yendo por el jardín colectando hongos o insectos y es verdad que nosotros los científicos de la biodiversidad pasamos mucho tiempo afuera en el exterior, pero taxonomía ahora es una ciencia de alta tecnología. La taxonomía tiene nuevas técnicas para desarrollar, que ayudan a desarrollar para identificar y describir las diferentes especies.
So, pasa que los taxonomistas son expertos en macroscopía, morfométrica, bioquímica, proteómica, genómica, etc. So Entonces, throughout the talk, en esta charla going to compile this list voy a compilar una lista de biodiversity. If we are una lista want to do this, dada por analysis of the expertos biodiversity, de las cosas que necesitamos proteger en términos de biodiversidad. that will change Esa lista empieza con los taxonomistas, pero esta lista se va a agrandar. So I Entonces, told you that taxonomists les dije que biodiversity scientists los taxonomistas y los take up científicos de la diversidad so as toman la soon as computers tecnología y the internet started, cuando los computadores llegaron y el Internet, started to use that la gente empezó a usar estas tecnologías para compilar información de las especies. several global Y resources ahora available tenemos for muchos recursos globales at the species level and above the species en el nivel de especies. biodiversity scientists were among the first who Y bueno, nosotros los científicos de diversidad establecimos estándares para clasificación y, por ejemplo, la facilidad de la infraestructura global de información de la biodiversidad compila estos mapas, por ejemplo, de escarabajos de hoja, la distribución de los escarabajos de hoja en el mundo, y pareciera que estos escarabajos está acoplado con el primer mundo, con la economía del primer mundo, pero para eso necesitamos mucho más taxonomistas que puedan dar esta información. También necesitamos informáticos de la biodiversidad para así ayudar a compilar la información a nivel global. Bueno, hasta ahora he estado hablando de las especies, pero la pregunta es, ¿qué es una especie? Necesitamos hablar entonces de la diversidad genética dentro y entre las especies. Esto lo voy a hacer usando el ejemplo de gaviotas. En Europa tenemos estos dos tipos de gaviotas. Aquí la vemos una en el frente, la más clara, y la de atrás es la otra más Heringsmöwe, la de adelante Silbermöwe. Entonces voy a usar los nombres en alemán porque en inglés es al revés, entonces voy a hacerlo en alemán. Aquí en Europa estas dos especies son buenas especies porque no se hibridan. Bueno, pero si nos tomamos un paso atrás y vemos el genoma en general, vemos que las especies de los genos están distribuidos alrededor del Ártico en una forma de anillo. La idea que durante la era de hielo, toda esta área estaba glaciada, helada, y luego de la era del hielo, las gaviotas se retiraron en dos grupos. Una rama se fue, se fueron diferentes áreas. La parte azul lo estoy simplificando. La American Silvermöwe, y volvieron a Europa y fundaron la Silvermöwe europea. Mientras que todas las especies aquí se están
reproduciendo, o sea, It's se close. Those two species don't interbreed anymore. hacen entrecruzamiento, las demás no. Y la gran pregunta es, ¿estamos midiendo esta única especie o estamos tratando de distintas especies que se entrecruzan? The question is not trivial because it La pregunta no es trivial porque tiene consecuencias para la protección. Si se está tratando de solamente una especie, Eurasia could go extinct todas las gaviotas en Eurasia in North America. podrían extinguirse, pero no importa porque tenemos más en Norteamérica. Pero si tenemos distintas especies, tenemos que proteger las especies individualmente de una manera regional y proteger todas estas distintas especies. So to investigate Entonces, para investigar question about esta pregunta de lo que es una especie, do we have different species and what were the evolutionary y processes cuáles and son los histories procesos evolucionarios species? que dieron lugares a estas especies. Investigated that using DNA sequences. Entonces se usó secuencias de ADN para investigar esto. The model, the theoretical model of Acá ring tenemos species, el modelo teórico de las especies en el anillo. reality, and the scientists found that Y it's much- en esto reality is always much more complex. Y aquí en la derecha tenemos la realidad y siempre, bueno, sabemos que la realidad es siempre más compleja. But what they found was Lo que encontré that es que diversity la was diversidad genética correlated with those species estuvo of- correlacionada con estos dos tipos de especies So y morfotipos. that also means that, Eso también significa que la diversidad genética está correlacionada con las regiones geográficas. what we learn from these type Lo que of aprendemos con este tipo de análisis is es we learn about evolutionary que aprendemos processes in acerca history, de los about procesos evolucionarios en la historia, la variabilidad de la identificación, el flujo de genoma, but we all need to understand y- our species, y todo eso lo necesitamos para entender a la especie, lo que nos permitirá protegerlas. Entonces también necesitamos biólogos evolucionarios, filogenetistas y genocitistas de la filogenia. Una vez que encontramos que uno podía usar la diversidad genética para inferir la geografía de la especie, cuando encontramos esta correlación, bueno, la gente dijo inmediatamente podemos usarlo para aplicaciones para la conservación. Y es también, aprendimos que muchas veces no es claro si los bordes entre las especies es claro o no. Y a veces las especies hay diferentes clases de variabilidad y sabemos que necesitamos proteger la diversidad genética dentro de las especies. Y para eso necesitamos entender la estructura de población dentro de la especie. Y para eso necesitamos construir modelos que sean útiles y confiables para determinar la estructura de la población. Modelos y estos modelos tienen que contener el monitoreo, la conservación, la adaptación, el manejo, como el cruzamiento y las... Bueno, necesitamos también necesitamos escalar estos modelos. Acá hay un mapa hecha por la red de material genético europeo, y los puntos son los lugares de conservación de la genética. Esa es una estrategia para presentar las distintas especies y la diversidad genética.
hypothetical. Y pueden ver que esto es un ejemplo hipotético, pero Gradient from west to hay east. como un gradiente entre el oeste y el este At this scale. en esta escala. Then once we have these kind of global Una vez que data, tenemos estas bases de datos globales, maybe for example do a national podemos hacer genetic monitoring. un monitoreo nacional. Find much finer scale gradients. Encontraremos un gradiente We mucho más also fino will find, especially for y también forest trees, encontramos outliers, so forest stands that que hay outliers the usual pattern. And that is because, que no coincide con el patrón general. moved around a lot and Y es porque el material genético se mueve mucho. darker dots are Y estos puntos más material oscuros that was moved to Germany es, from ma- the outside. es material genético que se ha movido We only will a Alemania desde el exterior. these outliers if we have Y full solamente podemos identificar a estos outliers si tenemos una base de datos completa de referencia. stands with a different history, or in a worst case, these outliers might actually En el peor de los casos, bias estos our gradients, outliers and we are always talking about pueden influir en nuestro gradiente y, easy to em, bias these gradients, dilute them, so y a veces won't get the esto results we need. diluye y influye en los resultados. To compile these kind of reference Para datasets, compilar that's huge, estas muestras de referencias, because people necesitamos into the gente field que esté and colaborando. Hay gente que vaya al campo y recolecte datos. might be scientists, that might be Pueden ser communities, científicos, citizen científicas, scientists, gente de las comunidades, managers, owners, government officials, oficiales de gobierno, organizaciones no gubernamentales, labs, distributing activistas. information, and also in many parts of the world they might, Y también en muchas partes del mundo might protect the people who are también collecting the samples. se puede proteger a la gente que están tomando las muestras. So once the samples have been Una vez que las muestras son recolectadas, stored somewhere, tienen que estar guardadas en algún lugar para un largo plazo. Esta información tiene que estar incluida en la base de datos. the work of scientific collections, which are mostly at natural history museums. Y en general, estas colecciones científicas están en museos de historia natural, organizadas de una manera que las puedes encontrar de nuevo. Which curators do, collection managers, preparators. Y esto lo hacen curadores, collections. gerentes de colección y preparadores. So once we have these kind of datasets, Una vez que tenemos estas bases de datos de gran escala, what are we actually doing with lo que them? estamos haciendo en So, realidad the es foundation for all of la our base para applications todas is, nuestras aplicaciones, es population structure la estructura de las poblaciones specifically population assignment. y específicamente la asignación de las poblaciones. So the process is, Entonces, el proceso es que al principio decidimos una pregunta accordingly that we can answer. y diseñamos el proyecto de acuerdo a esto, The population structure model, y necesitamos inferir el modelo de la población y optimizarlo. is good enough for Y después decidimos cuál es el modelo que es bueno para la aplicación. still not be good Porque podemos encontrar un modelo que es bueno, pero que no es lo bueno suficiente como para aplicarlo. And then in the end, Y al we final want to test our hypothesis. queremos Are the probar nuestra two hipótesis. stands different, or does an individual come from stand A Viene or un, from stand viene B? un individuo desde el lugar A o del lugar B. And here Y aquí we identify identificamos tasas de error y precisión. Entonces, el análisis estadístico necesita hacerse por bioestadísticos y nos pueden decir cómo analizar nuestros datos. ¿Cuál es el estado del arte en este momento? ¿Qué tipo de resolución geográfica obtenemos de estas especies en este momento? Y voy a presentar un ejemplo de una especie de árboles en África, timber tree.
results for species who have large distribution ranges and are continuously distributed están distribuidas continuamente as a longer lived. en un área grande y son muy similares. These kind of results seem to be species independent. Entonces, estos resultados parecen ser independientes de la especie. Regia and Excelsia, African tea, Tenemos Regia y Excelsa, plantations for timber quality wood. So it is harvested unsustainably from natural tienen una manera de explotarla que no es sustentable. distributed in West, Están Central, and distribuidas East Africa, en el oeste, central y este de África, and a group of a dozen scientists y un grupo de una docena de científicos sampled the reference dataset for these tomaron species. las muestras para estas dos especies. It's about over 400 samples, Más o menos más de 400 resulting in muestras, something like 100 markers, genetic markers. y tomaron como 100 marcadores genéticos y optimizaron el modelo. Use different parameter settings. Acá hay distintos grupos de parámetros y nos vamos a concentrar en las mejores soluciones que encontré. Rectangle here is Y este rectángulo acá so es este negro acá. So they found population structure. Bueno, encontraron que había claramente estructuras de población de clusters y las poblaciones del África del Oeste pueden ser distinguidas de la África del centro, y las del oeste también pueden ser diferenciadas. Entonces, tenemos estructura de población, sabemos que hay una señal. El problema aún es que la resolución, nuestra resolución es muy baja para la que necesitaríamos tener. Básicamente necesitamos resolución en el nivel de un país, porque la mayor de las leyes son nacionales, y puede ser que legalmente, por ejemplo, se pueda explotar una especie y no otra en otra especie. Entonces necesitamos tener la resolución al nivel de país, y quizás incluso menor, para tener, por ejemplo, resolución de las especies en un parque nacional o en otra área. Como científico de la diversidad, una forma para continuar es analizar los modelos de organismos y, por ejemplo, podemos analizar lo que pasa con los humanos, con los genéticos de población. También trabajan y tienen completamente diferentes tipos de financiamiento, y que mucho de ese financiamiento viene de la farma. Lo que sabemos de este campo es que hay dos tipos de aquí hay dos características. Una es que el sampleo es distribucional, se provee el contexto espacial, y el otro es la secuencia del genoma global, que provee una idea en el tiempo. Y estos detalles en el tiempo también se traduce a la resolución. Una vez que tenemos estas cosas, este tipo de datos de referencia abren como una caja de Pandora. Con esto podemos preguntarnos muchas preguntas, muchas de las cuales todavía no sabemos. Por ejemplo, podemos desarrollar muchas aplicaciones para humanos, por ejemplo, que han sido hechas para humanos. Hay al menos 4 bases de datos de diversidad humana. Esto ha sido usados por todos, y estos bases de datos son bastante grandes en términos de muestras
y de representación del genoma y de genomas. Esto resulta en datos que son muy ricos en información para el desarrollo. Entonces, la gente que está desarrollando estos métodos estadísticos están desarrollando un método estadístico y muchos de estos métodos están viniendo ahora. Ahora, cuando tenemos estos bases de datos globales,